En Sinaloa no cesan las balaceras y enfrentamientos con más de 600 muertos y otros 600 desaparecidos por la guerra emprendida entre los Chapitos y la Malliza desde la detención el 25 de julio de extracción, no sabemos qué es lo que ocurrió, del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Parte de esa violencia hoy cobró la vida de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública, un investigador, en medio de la visita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a la entidad. Un elemento del área de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue asesinado este miércoles en Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió en el fraccionamiento Villas del Río, al norponiente de la capital del estado. El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó el deceso y envió su pésame a familiares y amigos de la gente. En su mensaje en redes sociales aseguró que este hecho no quedará impune y los responsables serán detenidos. Medios locales indican que el presunto autor del ataque sería el Mochomito, ligado a la facción de los Chapitos. Esta agresión se da en el marco de los 100 días de violencia continua en Sinaloa. Son más de 600 muertos, alrededor de 900 personas secuestradas y desaparecidas, más de 1.400 vehículos arrebatados por sicarios a sus conductores y pérdidas superiores a los 18,000 millones de pesos en comercio. Todo inició el jueves 25 de julio. Ese día, Ismael El Mayo Zambada y el hijo del Chapo fueron puestos en custodia por autoridades estadounidenses en Nuevo México. En medio de la confusión, agencias de ese país confirmaron que los líderes criminales estaban bajo custodia. Por la noche se informaba que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, fue asesinado durante un intento de robo en una gasolinera. El reporte oficial llegó un día después. Ayer, a las 15:30 horas, se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. Mientras en Estados Unidos El Mayo y Guzmán López se declaraban no culpables, seguía la incertidumbre en Sinaloa. El viernes 9 de agosto, el embajador Ken Salazar confirmó que El Mayo fue llevado contra su voluntad y que se trató de una operación entre cárteles. Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, en Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que El Mayo lo había llevado sin contra su voluntad. Horas después, a través de sus abogados, el líder del cártel de Sinaloa dio a conocer una carta donde detalló su captura y traición. Aseguró que Joaquín Guzmán López lo citó a una reunión en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, donde se encontraría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el político Héctor Melesio Cuen. Incluso le comentaron que estaría presente Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El Mayo relata que entró a una habitación donde un grupo de hombres lo tiró al suelo, lo golpearon y esposaron para obligarlo a subir a una camioneta, y que Cuen Ojeda fue asesinado en el mismo lugar. Desde entonces la historia se describió con sangre y fuego. Lo único cierto es que lo ocurrido aquel 25 de julio marcó el fin de una era en el mundo del crimen organizado. Bueno, y lo cierto también es que esto que estamos relatando, que son los hechos que se informaron, tampoco sabemos si es así. No hay una información realmente oficial de lo que fue, de lo que sucedió aquel 25 de julio. Lo que tenemos es el recuento de víctimas que se han dado desde entonces. Pero la historia real no la conocemos. Esta es la historia oficial. La historia real es otra y muy probablemente se relaciona con una
como le dicen en términos de este tipo de operaciones, una extracción del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López a los Estados Unidos. En enero, cuando comiencen las comparecencias, quizás podamos saber algo más. Vamos a otro tema. La corrupción a nivel de alcaldías es tan importante como la penetración de los grupos criminales en las estructuras del poder. Si hace unos años los criminales intentaban controlar básicamente las áreas de seguridad de las alcaldías, hoy controlan la seguridad, las obras, el presupuesto y hasta la propia presidencia municipal. Y ocurre con funcionarios de todos los orígenes políticos. Es más, la política o los partidos pareciera que simplemente son una excusa para afirmarse en esos espacios de poder. Pero mire usted, lo que ocurre en Tancanwitz, ahí en San Luis Potosí, es una demostración más de ello. Fue asesinado el alcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga, su secretario particular y sus custodias. El asesinato fue ordenado por un exalcalde cuyo hermano, también cómplice, lo sucedió en el cargo y que había perdido el control municipal con el que fue asesinado, con Lárraga. Se trata de José Guadalupe Aguilar Acuña, un expriista ahora cercano a Morena, así como su hermano, los dos cercanos a ese partido. Pero los partidos, la verdad, en estos procesos tienen poco o nada que ver. Lo hemos visto, lo vemos en San Luis Potosí, lo hemos visto en el Estado de México. Los partidos son la coartada que tienen los grupos criminales para hacerse con el poder en distintos municipios. Ese es el eslabón más débil de toda la cadena de inseguridad que vive el país. El asesinato de Jesús Eduardo Franco Lárraga, alcalde de Tancanwitz, San Luis Potosí, reveló la realidad que viven cientos de comunidades en el país: la penetración de los grupos criminales en las estructuras municipales. Los intereses, corrupción y vínculos entre criminales y autoridades locales han hecho que los cárteles se apoderen de todas las áreas de gobierno, ponen y quitan candidatos y autoridades, controlan la seguridad, obras, presupuesto y decisiones municipales. Fue el domingo 15 de diciembre cuando un grupo armado lo atacó en la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, a la altura de la comunidad de Palmira. El edil tenía menos de 3 meses en el cargo. En la emboscada también murieron 3 acompañantes, su secretario particular y 2 escoltas. Tras la agresión, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó que había una persona detenida. Se trataba de Manuel Aguilar Acuña, alias El Kipi, exalcalde de Tancanwitz, señalado de tener relación con la delincuencia organizada. El Kipi fue detenido en 2013 por portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército, pero quedó en libertad por el fuero constitucional con el que contaba en ese momento. Más tarde se informó la detención del hermano del Kipi, José Guadalupe Aguilar Acuña, alias Pepe Lupe, quien enfrenta un proceso judicial como presunto autor intelectual del crimen. José Guadalupe, alcalde de Tancanwitz de 2012 a 2015, fue capturado en la colonia residencial del Parque en la capital potosina. Antes de su detención, autoridades catearon un inmueble de su propiedad en la zona centro de Tancanwitz, donde se aseguraron armas de grueso calibre y un leopardo. Medios locales indican que José Guadalupe es operador político dentro del círculo más cercano a la dirigente estatal de Morena, Rita Osalia Rodríguez. No obstante, este miércoles salió libre el Kipi, luego de que un juez determinara que no existían pruebas suficientes para vincularlo como probable responsable del asesinato. Jesús Eduardo Franco denunció en octubre una intromisión de la Guardia Civil del gobierno estatal en un operativo que calificó de ilegal, en el que varios policías municipales fueron detenidos. Lo cierto es que el crimen se cometió en un contexto de violencia creciente en la región de la Huasteca por tensiones relacionadas con el crimen organizado y conflictos políticos. Limbania Martel Espinosa, regidora por Morena del Ayuntamiento de San Luis Potosí y esposa de José Guadalupe, denunció irregularidades en la investigación por el asesinato del alcalde. En redes sociales dijo que su familia ha sido víctima de agresiones y amenazas a raíz de estos hechos y que las autoridades han efectuado cateos sin contar con una orden para hacerlo. La regidora acusó directamente a Karen Franco, presidenta del DIF de Tancanwitz y hermana de Jesús Franco, de amenazarla por los hechos recientes, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que brinden seguridad y se haga justicia.
Bueno, esto que ocurre en Tancanguis, ahí ocurre en toda la Huasteca Potosina, es un lugar penetradísimo por el crimen organizado, donde tienen control de buena parte de las alcaldías y de este tipo de enfrentamientos. Ese, lo decíamos, es el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Mire, se habla de que hay 130.000 elementos de la Guardia Nacional, pero se olvida que hay entre 400 y 450.000 elementos en policías municipales y estatales, y que hay que sumarles a esos las policías de investigación que tienen los estados. Si no se comienza a controlar los municipios, las regiones, las policías estatales, las policías municipales sobre todo, será muy difícil avanzar en los esquemas de seguridad del país. ¿Por qué? Porque ese es el mayor de los problemas que tenemos. Ahí está la seguridad, tiene un ámbito sí federal, un ámbito de inteligencia, de coordinación, de cooperación, pero también tiene un ámbito territorial. Y los que están en ese territorio son los policías municipales y estatales, también cada vez más la Guardia Nacional, pero nunca va a alcanzar la Guardia Nacional si no logramos tener, por lo menos en buena parte del país, policías estatales que funcionen y en la mayoría de los municipios, por lo menos en los municipios más importantes, policías municipales que puedan ser eficientes. Eso se puede ver también con otra detención ocurrida ayer, la del Tigre, el jefe del cártel de Sinaloa en Quintana Roo, un criminal violento, peligroso, que era nada más y nada menos, o fue, que el jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado. El que investigaba los delitos era el mismo que los cometía. Los trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad siguen asestando golpes al crimen organizado, en esta ocasión al cártel de Sinaloa. La captura de Miguel Ángel N., alias El Tigre, afecta la estructura del grupo criminal en Quintana Roo. El Tigre fue director de la Policía de Investigación en la zona hotelera. También estuvo al frente de la Fiscalía Especializada en el Combate al Narcomenudeo de Cancún. Este sujeto cuenta con 2 órdenes de aprehensión por homicidio calificado. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en redes sociales que Miguel Ángel es un objetivo prioritario en Quintana Roo. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad señaló que el Tigre se encargaba de extorsionar y cometer homicidios en el municipio de Benito Juárez. Para evitar su detención, utilizaba diferentes domicilios en Quintana Roo, Nuevo León y la Ciudad de México. Sin embargo, mediante herramientas tecnológicas y acciones de seguimiento, se le ubicó en Pachuca, Hidalgo. Miguel Ángel era considerado gente de confianza de Roberto Damián Hernández Reina, alias Comandante Reina, quien también fue arrestado por actividades ilícitas como cateos ilegales y privaciones de la libertad. A pesar de ser inhabilitado en septiembre de 2020, lo mantuvieron activo en la Fiscalía de Quintana Roo. El Tigre también es vinculado al homicidio del empresario Jorge Catania Doilín en mayo de 2023. En los últimos meses, la entidad y sus zonas turísticas sufrieron un repunte en los hechos violentos, sobre todo en bares y playas. Quintana Roo es identificado como un punto estratégico para el crimen organizado debido a las condiciones portuarias con las que cuenta. Los cárteles aprovechan los puertos marítimos para traficar armas, drogas y todo tipo de contrabando. Reportes identifican a 4 organizaciones delictivas. Por un lado está el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. En Cancún opera el cártel del Golfo, así como un grupo delictivo local que es integrado por exintegrantes de los Zetas. También se identifica el cártel de Caborca con actividades, sobre todo en las zonas ejidales de Bacalar, donde tienen el control de narcopistas y del puerto de Majagual. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Cancún es la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad, mientras que el Índice de Paz México 2024 señala que en Quintana Roo la paz disminuyó 44.6%. Bueno, así están las cosas. Por otra parte, en su primera audiencia, después de que fue repatriado a México, Osiel Cárdenas se declaró inocente. El domingo se decidirá su situación legal, aunque la Fiscalía General de la República logró hoy imponer una segunda acusación contra Osiel Cárdenas. Son varias las que tiene pendiente en México, se irán colocando una tras otra para evitar que este personaje termine en libertad o terminen con sentencias reducidas como la que tuvo en Estados Unidos. Allá
por haberse convertido, dicen, en testigo colaborador. Pero aquí tiene una enorme cantidad de deudas con la ley. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Mientras pareciera que ahora sí comienzan a prepararse en México equipos especializados para atender el desafío que significa la llegada de Donald Trump al poder, otro tema debe comenzar a ser analizado. Más temprano que tarde, el gobierno federal deberá decidir si sigue adelante con la reforma judicial, así como está aprobada, así como está violando los términos del TEMEC, o si deja de lado un tratado que impulsa el 83% de nuestras exportaciones y que genera más de 2.000 millones de dólares diarios de utilidades para nuestro país. A unos días de dejar la embajada de Estados Unidos en México, Ken Salazar destacó la importancia de continuar con el trabajo como socios entre ambas naciones, entre México, Estados Unidos y Canadá. La realidad es que el TEMEC es la ley internacional entre tres países, que es una ley que la firmó el presidente Trump, el presidente anterior aquí la firmó también. Entonces, se me parece que hay mucho apoyo y la integración económica, comercial se ve todos los días con las cadenas de suministro, que de veras los Estados Unidos dependen de México, México depende de los Estados Unidos. Entonces sí hay cosas que se tienen que resolver. En el capítulo 21 sobre política de competencia del TEMEC, se señala que cada parte proporcionará a una persona que esté sujeta a la imposición de una multa, sanción o medida correctiva por violación de sus leyes nacionales de competencia, la oportunidad de solicitar la revisión judicial por una corte o tribunal independiente, incluyendo la revisión de supuestos errores sustantivos o procesales, a menos que la persona acepte voluntariamente la imposición de la multa, sanción o medida correctiva. Sin embargo, con la elección de jueces, magistrados y ministros por vía del voto popular y con candidaturas propuestas por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, se compromete la garantía de tribunales independientes. En el capítulo 14 del TEMEC, referente a la inversión, se dice que estas tienen que ser tratadas de manera equitativa, pero con la reforma se verá cuestionada la imparcialidad de los jueces, magistrados y ministros en la emisión de sus resoluciones de manera equitativa. En el capítulo 23 sobre política laboral, se menciona específicamente que ante conflictos laborales, cada parte asegurará que los tribunales que conduzcan o revisen esos procedimientos sean imparciales e independientes. La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros determinará una vez más dependencia respecto al Ejecutivo Federal y/o el Poder Legislativo. Actualmente, la elección en el Poder Judicial entró a una nueva fase. De los más de 18,000 expedientes recibidos, se obtuvo una lista de 11,015 aspirantes, mientras que 7,432 fueron descartados. Ahora se analizarán los perfiles, tomando en cuenta la trayectoria académica, profesional, experiencia, fama pública y los ensayos presentados por los aspirantes. Las evaluaciones concluirán hasta enero de 2025. Esta elección provoca incertidumbre no solo dentro del Poder Judicial, también entre inversionistas que ven varias fallas que permitan seguir con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Tiene razón Ken Salazar, en la declaración que hizo. El tratado es una ley, tiene fuerza de ley. Sus puntos, sus acuerdos, tienen fuerza de ley en los tres países, en Canadá, en Estados Unidos y en México, con distintas medidas, pero sobre todo con la reforma judicial y la extinción de los organismos autónomos, estamos violando la letra y el contenido del Tratado de Libre Comercio. Es un hecho, no es una opinión, es un hecho objetivo, porque está con toda claridad establecido que tiene que haber órganos autónomos, con toda claridad está establecido que el Poder Judicial tiene que ser autónomo y
Así lo cumplen Canadá y Estados Unidos. Vamos a tener muchísimos problemas en la renegociación del tratado solamente por ese tema. Va a haber muchos más. El tema de China, el tema del fentanilo, el tema de la migración, el tema de la energía, el tema del agua. Pero esas normas que son violadas en el TEMEC van a tendrían que obligar, más temprano que tarde, a decidir si se sigue avanzando con el TEMEC o se echa para atrás y se revisa esta reforma judicial, que en ese punto, muchos otros pueden ser controvertidos, pero pueden ser aceptables. Pero en ese punto de la elección directa de jueces, magistrados y ministros, está violando la letra y el espíritu del TEMEC. Vamos a otro tema, mire, el tema del Infonavit. Hoy, en medio de la controversia por la nueva ley del Infonavit, que dejaría en manos del gobierno unos 2 billones, algunos dicen 400.000, 2.600.000 millones de pesos del Fondo de Vivienda de ese instituto, en la mañanera se hizo un relato de distintos actos de corrupción cometidos en esa institución, denuncias que se conocían ya desde hace ya bastante tiempo, pero ahora fueron resucitados en medio de este debate. Si se cometió algún delito, que seguramente sí se cometió, que se castigue, pero con mayor discrecionalidad en el Infonavit, sin órganos de control autónomo como lo plantea la reforma. La pregunta obvia es qué puede garantizar que no se repitan los actos de corrupción e incluso se incrementen. Porque el Infonavit los últimos 6 años ha estado bajo control de la anterior administración, que esta es una continuidad. El anterior director de la época de Peña Nieto está hoy en el Senado, en las filas de Morena, es Alejandro Murat, que no ha dicho ni una palabra sobre el tema. Y en última instancia, lo que tenemos es una discusión inacabada. Hoy Ricardo Monreal dijo que hasta enero se va a iniciar una consulta, a ver si esa consulta sirve para algo, porque para la reforma del Poder Judicial, de la que ahora le hablábamos, la consulta que se hizo no sirvió para nada. No se atendió ni un solo capítulo de quienes criticaron la reforma judicial, que incluía a buena parte de los juristas de este país. Vamos a otro tema, el asesino de Brian Thompson, el CEO de la empresa aseguradora de salud más grande de los Estados Unidos, Luigi Mangione, no solo fue acusado de ese homicidio, sino también en la acusación lo incorpora a la Fiscalía la acusación de terrorismo por el carácter y la intención que tuvo ese crimen. Luigi Mangione fue imputado por asesinato en primer grado y en total enfrenta 11 cargos, entre los que también se incluye crimen de terrorismo y 2 más por asesinato en segundo grado. La acusación de la Fiscalía en la Corte Suprema de Nueva York indica que Mangione mató en promoción de un acto de terrorismo, que tenía la intención de intimidar o coaccionar a una población civil, influir en las políticas de un departamento de gobierno por intimidación o coacción y afectar la vida humana. It occurred in one of the most bustling parts of our city, threatening the safety of local residents and tourists alike, commuters and business people just starting out on their day. El acusado se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua porque en Nueva York no existe la pena de muerte. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Pensilvania el jueves, donde renunciará formalmente a la extradición a Nueva York. El crimen ocurrió el pasado 4 de diciembre. Mangione disparó contra Brian Thompson en una calle de Manhattan. Se trataba del CEO de United Healthcare. 5 días después, Mangione fue arrestado en un restaurante de comida rápida en Pensilvania. Thompson había recibido amenazas debido a que se le acusaba de beneficiar a la aseguradora y dejar sin tratamiento a decenas de pacientes. Y es que United Healthcare tenía varios señalamientos de no respetar los seguros, lo que ha llevado a muchos a dar su apoyo a Mangione pese a la gravedad de las acusaciones. Los estadounidenses intercambiaron historias sobre cómo se les había negado la cobertura. Se les había dejado en el limbo mientras los médicos y las aseguradoras se habían quedado con el dinero. La policía de Nueva York reiteró que se trató de un asesinato a sangre fría. Let me say this plainly. There is no heroism in what Mangione did. This was a senseless act of violence.
It was a cold and calculated crime that stole a life and put New Yorkers at risk. We don't celebrate murders, and we don't lionize the killing of anyone. And any attempt to rationalize this is vile, reckless, and offensive to our deeply held principles of justice. Pero en redes sociales, según Forbes, se han recaudado más de $100,000 para su defensa. Este respaldo se ha convertido en un desafío para la selección de jurados. Nada puede justificar un crimen de estas características. Mañana le tendremos, estará Viviana del Sasso con un reportaje especial que le tendremos muy especial sobre el entrenamiento de las mujeres, de las pilotos, las mujeres pilotos de combate de la Fuerza Aérea Mexicana. Un reportaje de Viviana del Sasso con ustedes el día de mañana. Ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerde, siempre recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.